bienvenidos a todos. Y bueno, sabemos de que lo que hemos estado trabajando en esta semana ha sido bien interesante, porque hemos podido tocar varios temas puntuales, y el tocar el tema de terremotos emocionales nos ha dado un poquito de luz con respecto a ciertas cosas que nos han estado sucediendo. Y ayer hablamos especialmente sobre esas reacciones equivocadas, en el momento en que explotamos, en el momento en que el terremoto viene, en que el sismo se mueve y de repente aparecen nuestras reacciones, y hablamos sobre que a las reacciones hay que colocarle atención. Nuestras reacciones no son inocentes, nuestras reacciones se hablan de algo que está sucediendo por dentro de nosotros. Uh-huh. Y cuando algo sucede por dentro de nosotros, lógicamente sucede. Mira, el problema que ha habido, por ejemplo, en hogares, en parejas, en familias, es que hay gente que se sorprende por algunas cosas. Mira que yo no sabía esto, mira que yo no sabía lo otro, pero mira que yo no sabía que mi esposo estaba viviendo, que mi esposa estaba viviendo. Uy, ¿cómo así que no sabía que estaba viviendo? Que estaban viviendo una cantidad de situaciones personales. Y de repente uno dice, pero, ¿por qué no lo sabía? La pregunta era, ¿por qué no lo sabía? Y es porque uno no se está dando cuenta realmente de lo que está pasando alrededor. Claro, y si no tenemos la capacidad de observar alrededor lo que está pasando en otros, pues también nos va a costar también observar lo que está pasando en nosotros. O hay personas que están tan ensimismadas, que piensan tanto en sí mismos, que están tan pendientes de sí mismos, cosa que es buena, pero de alguna u otra situación, pues deja de mirar alrededor, desconoce el estado emocional de los que están alrededor, entonces después se sorprende, y ahí es donde nos damos cuenta problemas de separación, divorcio, abandono, cuando el hombre dice, me voy de la casa, y la mujer dice, pero ¿y en qué momento? O sea, no me explico hasta qué punto llegamos a esto. Yo me acuerdo, no tengo idea de en qué momento sucedió todo esto. Igual dice el hombre, yo tuviera que estar pasando por esa serie de dificultades, o con los hijos crecieron, tomaron decisiones, y los padres se quedan sorprendidos por las decisiones. Dicen, nunca nos imaginamos que mi hijo o mi hija estuviera pasando por tal situación o por tal dificultad, porque no somos observadores constantes de nuestro contexto, de nuestra familia, y no observar para juzgar, sino observar para ayudar y saber en qué momento se requiere obviamente un apoyo. Lógicamente, y hablando sobre estos terremotos que vienen por causa de esa energía guardada, de esa acumulación de circunstancias, porque eso es lo que pasa. O sea, que definitivamente no nos estamos dando cuenta de que hay cosas que hemos estado guardando, somatizando, que no hemos podido drenar, que está ahí, que ahí están guardadas, y que tarde o temprano llega un momento en que eso explota. Mira, hay dos tipos de explosión, hay dos tipos de situación, que es la implosión y la explosión. Entonces, la explosión es una situación que a muchos les pasa frecuentemente, que de repente tiene alguna situación y explota. Pasan alguna una detonación externa. Una detonación externa. Entonces son de los que tienen, y ahí es donde miramos qué tipo de detonación, si fue correcta o incorrecta, pero bueno, explotó. Pero la peor de todas no es esa, la peor de todas es la interna, la implosión, porque va acumulando y va acumulando y va acumulando y ¡pa! Y de repente, y la detonación es de adentro. Y cuando desde adentro afecta el cuerpo, afecta las emociones, afecta la parte cognitiva, afecta una cantidad de cosas a nivel interno. ¿Afecta el alma y la envenena? Sí, afecta el alma y la envenena, sí. Sí, pues mira que todo esto parte, yo pienso que es el propósito de conocernos a nosotros mismos. A la medida que me conozco, mis detonantes, conozco cuáles son aquellas cosas que me sacan de quicio, que pueden llevarme a ese tipo, bien sea de explosiones o de implosiones, que me lleven a este tipo de reacciones, pues yo voy a evitarlos, o en su medida empezar a trabajarlos, porque si yo conozco que a mí lo que me saca de quicio, y a mí yo puedo estar bien, pero yo veo la casa desordenada y eso me indispone, me hace crear un ambiente incómodo para todos los que están conmigo, y una cantidad de detallitos referente al aseo de la casa. Pues si ya lo conozco de mí, pues lo que yo voy a procurar es evitar que esas cosas me saquen de quicio, aunque ese escenario se vuelva a presentar, pero yo voy a tener la inteligencia emocional para decir, esto no me va a indisponer. Porque a veces, que aunque se conoce, como lo hemos mencionado en diferentes oportunidades, no es solamente el conocerlo, sino el controlarlo. Entonces, a veces, aunque se conoce cuáles son las cosas que nos sacan de quicio, que nos generan un terremoto emocional, bien sea explosión o implosión, no hacemos lo suficiente para cambiar eso y para controlarlo. Entonces está la madre que se vuelve loca haciendo oficio,
que grita, es día de oficio, es día de cantaleta, de insultos, de malas caras, ¿qué más puede suceder? De mal genio, de estrés, de botar las cosas, de empezar, decimos en Colombia, y bueno, de dar vainazos, ¿cómo es que se dice? De dar indirectas, perdón, de dar indirectas, de estar, ay, claro, es que como nadie me ayuda, es que como soy yo sola, es que tal cosa, es que miren, y es que preciso, cochinos, y una cantidad de situaciones que se mueven en torno a eso. Entonces, el problema es que los hijos ya conocen que ella es así. Mañana es día de aseo. Ellos dijeron, no, mañana no puedo estar. Y todo el mundo sale y se ve y dice, no, porque esa mujer se vuelve loca. Hasta el perro de la casa le da miedo volver a entrar a la casa. Porque ella reacciona mal. Entonces, ella sabe que lo hace mal, que reacciona mal. La familia sabe que lo hace, pero no hace nada por cambiarlo. Entonces, y el autocontrol es importante. El autocontrol y el autoconocimiento, es el que uno ya sabe, está sucediendo esto, cómo empezamos a evitarlo y cómo empezamos a realmente manejar esta situación. Pero dentro de estas características ¿qué es lo que lleva a la gente, por ejemplo, a esas reacciones equivocadas? ¿Qué es lo que lleva a la gente a que tengan implosiones internas, a situaciones muy complejas dentro de su corazón, dentro de su alma, dentro de todo lo que vive internamente? ¿Y qué es lo que le lleva a la gente a vivir esa situación externa? Entonces, el detalle es que a veces hay gente que no se da cuenta de que está empezando a experimentar acumulación de circunstancias y no ha podido drenarlas. Y el que no pueda drenar algo es una situación complicada. ¿Por qué la gente y por qué las personas viven eso? ¿Por qué la gente empieza a acumular y acumular y acumular y acumular? ¿Y de dónde viene esa situación de acumular? Hay gente que drena, pero drena con las personas equivocadas. O más bien, no, más que drenar, no, reaccionan con personas equivocadas, cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente está sucediendo por dentro. ¿Qué es lo que puede pasar? O sea, el jefe salió mal de la casa, se desquitó con el empleado se desquitó con la casa, con la esposa se desquitó con el hijo se desquitó con el perro, y es una cadena y el perro dice, ¿yo qué culpa tengo lo que le pasó al jefe de mi amo? Y porque hay cosas que pero esa reacción tiene que ver y se desquitan con personas equivocadas. Sí, y no, mira que sucede mucho en realidad, porque en ciertas oportunidades, como lo mencionaba ayer, hay detalles mínimos, pero son la gota que rebosa la copa, sí. Una copa que ya estaba previamente llena. Sí. El problema no fue esa gota, porque habían 1000 gotas antes. El problema no fue la gota, sino que preciso fue la gota que rebosó la copa. Entonces está el pastor que le dice al hermano, hermano, haga un favor, llegue un poquito más puntual a la próxima. ¡Pah! Esa fue la gota. Sí. El problema no fue que le dijeran eso, se lo dijeron de manera asertiva, empática, y era correcto decírsela, pero el hermano que está tan cargado con los problemas de la casa, con los problemas con la esposa, con los hijos, las deudas, el trabajo, el proyecto, que no hizo tareas en raíz, bueno, es un ejemplo. Y una cantidad de cosas que están sucediendo en su vida. Claro, cuando el pastor le dice esto, puede que no sea nada sobrenatural que le haya dicho ni mal dicho, pero fue la gotica que rebosó la copa. Entonces este hombre detona, explota, me voy de la iglesia. Digamos que no es un hombre, que es una mujer. Me voy de la iglesia, ya no aguanto más, me tienen hasta aquí, siempre llego puntual y preciso hoy porque me lo tienen que decir, o no le dijeron nada, pero en la enseñanza, la prédica detonó algo, ¿sí? O una situación que se salió de control, detonó, fue la gota que rebosó la copa y la persona reaccionó frente a todo lo que tenía. La pregunta de muchos es, si no puedo exponerlo y si no puedo guardarlo, ¿qué hago con eso? Sí, y esa es una situación que muchos viven. O sea, ¿qué hago con eso que se está acumulando? Claro, o sea, porque el sentimiento está. Sí. Está la ira, está el mal genio, está la tristeza, está en algunos casos puede ser también este tema de, se me fue la palabra justo ahorita, pero están irritados, está de diferentes maneras. Entonces dice, si no puedo exponerlo con otros, porque debo cuidarme de eso. Y si tampoco puedo guardármelo porque me enfermo yo, ¿qué hago con esto? Sí, exacto. Entonces, número uno, es que, y estas dos partes son fundamentales, porque es que yo no puedo reaccionar mal con nadie. No se puede reaccionar mal con nadie. O sea, los hijos, la esposa, el esposo, las familias, los amigos, los vecinos, no tienen la culpa de lo que a mí me está pasando y de lo que me está aconteciendo. Entonces, no puedo reaccionar mal. Puedo estar airado, pues no puedo pecar. Entonces, no puedo reaccionar mal. Ahora, tampoco puedo guardarlo, porque si lo guardo me estoy enfermando, porque es un veneno que tengo ahí, una situación que poco a poco me empieza a enfermar tan fuerte por dentro que lógicamente va a llegar a tener una implosión y me va a dañar por dentro terriblemente. Entonces, ¿qué hago ahí? Y es algo que muchos saben y no saben, y es drenar.
tengo que buscar la manera de drenar esto, de sacar esto, de todo esto que estoy acumulando, tengo que sacarlo y impedir que se acumulen. Yo no puedo permitir que esto se empiece a acumular. Tengo que empezar a estar arreglando situaciones frecuentes y constantes, si no esto se va a empezar a empeorar. A esto se le llama resiliencia, Sí. que la resiliencia es importante para todo proceso y ahorita ha sido esta palabra como que más usada y más conocida hasta donde usted ve en los medios de comunicación, usted ve en aspectos políticos, usted va a escuchar mucho esa palabra. Ahora, esta palabra tiene que ver con el hecho de aprender a procesar los escenarios y sacar de ellos un mejor resultado. Vamos a colocar este ejemplo. Listo. Vamos a decir que se quemó la camisa del esposo. Sí. La mujer estaba planchando, fue la gota que rebosó la copa, porque tanto él estaba cargado como ella estaba cargada, porque ella dice que nadie le ayudan, porque la situación es compleja, porque le toca estar pendiente de los niños, porque los niños no quieren hacer tareas, porque están en la virtualidad y están ambos así, mejor dicho, con las emociones a flor de piel. Entonces, la gota que rebosa la copa es que se quemó la camisa. Entonces, ella está planchando y se quema la camisa. El hombre está afanado y le dice, ¿pero qué pasó? Pero mi amor, ¿pero usted cómo se le ocurre? Siempre usted lo mismo. Y como ha somatizado el hombre, entonces trae todos los recuerdos. Yo recuerdo que el día después de que nos casamos, bien me lo advirtió mi madre que se me va a quemar mi ropa. Entonces, ella dice, ¿pero cómo va a pensar usted que se aposta? Y empieza cada uno a sacar. ¿Qué significa resiliencia? Es decir, oye, no fue de aposta. Y él entenderlo y ella entenderlo que no fue una situación, a menos de que haya sido premeditada. Pero como la mayoría de casos no son tan premeditados, es decir, yo sé que no fue de aposta. ¿Qué podemos procesar de esto? Ok, se nos quemó la camisa, vamos a intentar reponerla, vamos a comprar otra y está bien. O sea, perdón, ven te plancho una rápidamente, ven te plancho otra, rápido. Y hacemos que esto se solucione y no guardar ni acumular ni decir, ay, claro, es que ella ya me quiere quemar la ropa, me está echando de la casa, eso fue un subliminal. Ni ella estar pensando también, claro, es que mi esposo no valora mi trabajo, él no aprecia lo que yo hago por él. Plancharle la ropa, ¿quién me iba a imaginar a mí planchando la ropa? Dicen algunas veces sinvergüenza. Entonces, no empezar a traer más pensamientos, sino decir, ok, o sea, esto pasó, procesémoslo y avancemos. No acumulemos ni creemos una herida donde no la hay. Fue una situación que pasó, fue algo que se nos pasó, se nos salió de las manos, pero hagamos que esto nos ayude para bien. Listo. Ni explotamos con otros afuera, ni guardamos cosas. Sencillamente, dejémoslas pasar. En el caso de que sean cosas que se puedan dejar pasar, como que no le prestemos no son trascendentes, no son tanta importantes. atención. Exacto. Aquellas que ya hay que prestarles un poquito más de atención, pues sencillamente sentémonos. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, sentémonos y hablémoslo, solucionémoslo, lleguemos a un acuerdo y echemos para adelante. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no des lugar al diablo. Es que definitivamente el problema es cuando le empezamos a dar lugar al enemigo. Y significa que empezamos a acumular una cantidad de cosas con las personas y con la gente que nos rodea y no empezamos y no buscamos inmediatamente una sanidad en el momento correcto, en el momento preciso. Entonces, están bien los detalles que se pueden convertir en goticas que derraman la copa, porque eso es lo que suele pasar. Pero el problema es aquellas cosas que realmente fueron importantes, aquellas cosas que realmente fueron dolorosas. Que necesitaban hablarse. Que necesitaban hablarse, dialogarse, conversarse, que se necesitaban llorar, que se necesitaban vivir, ¿sí? Por ejemplo, los duelos. Los duelos es una situación. Los duelos se experimentan después de la muerte o después de terminar alguna situación, porque están los duelos sentimentales, por rupturas matrimoniales o emocionales. Se fueron los hijos del hogar, aunque no hayan fallecido, pero algunos experimentan un dolor como si fuese un duelo. Exacto, el nido vacío, también se vive duelo en el momento de que se termina una empresa, un negocio, un trabajo, etcétera, un cambio de ciudad. Se experimenta dolor, se experimenta que se murió una etapa, se muere una etapa y ahora entramos a otra. Hay gente que como que nada, o sea, se le murió el papá a la mamá. Hace parte de la vida. Sí, hace parte de la vida. Lo que pasa es que lo guardó. Nunca lloró, nunca expresó el dolor, nunca desarrolló esa situación. Y lógicamente el no poder desarrollar, el no poder expresarlo en el momento correcto, el no poder empezar a decir, mira, esto me pasó, esto es trascendente. Mira que muchas parejas y en los hogares viven cosas y los dejan pasar. Sí.
sea, hoy nos peleamos, y al otro día ni lo hablamos, ni lo discutimos, ni entramos en una conversación, sino que lo dejamos pasar. Bien. Pero era importante eso, o sea, lo que pasó realmente fue, tenemos que sentarnos y no permitir que esto se acumule, sino decir, bueno, hay gente que hay un dicho que dice, estas cositas, el polvo se va guardando debajo del tapete. Y guárdelo debajo del tapete. El problema es que se empieza a acumular tanto que ya empieza a ser un estorbo. Y hay tropiezos por esa situación. Mira, por ejemplo, un estudio que se realizó por el tema de la violencia intrafamiliar, algo de lo que sucede es que ningún abusador no hablo en términos de abuso sexual, que es un tipo de violencia, pero hay otro tipo de abusos también donde se pueden llegar, obviamente, a perjudicar a otra persona. Pero según los estudios se conoce que un abusador o abusadora, es decir, un maltratador o maltratadora, no se crea de la noche a la mañana. O sea, no es de un momento a otro que agarró y, mejor dicho, medio mató a la mujer, medio mató al esposo o a los hijos, que la violencia se vive en todos los aspectos con todas las personas, y abusó o maltrató a algunas de estas personas de un día para el otro, sino son pequeños pasos que se permiten. Tanto la víctima los permite que el victimario los desarrolle, como el victimario se ve con el permiso de hacerlo. Sí. Entonces, un día fue un empujón, otro día fue un qué sé yo, que le dijo al niño, no, mire, pa, y lo empujó. Esa tarea está mal hecha, y lo estrelló contra el cuaderno. Luego, con la chancleta le dio por la cara, o qué sé yo, o le dio por las piernas. Entonces, el padre que lo empieza a hacer constantemente, ya llega un momento donde se puede pasar esto a una situación que es bien compleja de manejar, ¿no? O sea, es el abuso. ¿Cuántos no hemos visto niños que han muerto en manos de sus propios padres? Quienes se supone que deberían ser sus cuidadores, resultaron ser sus maltratadores. Y en pareja sucede también lo mismo. Entonces, al inicio fueron miradas, luego fueron palabras, luego fueron empujones, luego ya llega un momento donde ya la violencia empieza a incrementarse, pero fue paulatinamente. Pudo haber sido en un tiempo corto o en un tiempo demasiado largo. Cuando llegó el maltrato y aún hasta la pérdida de la vida de alguna de las dos personas, ya se considera que esto no fue de un momento a otro un arranque de locura, sino en realidad fue que se fue formando un maltratador. Por eso los precedentes son importantes, o sea, no dejar pasar las cosas. Es decir, mira, hoy me gritaste, no lo permitamos, o sea, no te lo voy a dejar pasar de esto. Nos calmamos, después de calmarnos nos sentamos, después de sentarnos vamos a empezar a dialogar y a hablar de la situación. Pero no vamos a colocar un precedente porque no vamos a permitir que esto se siga avanzando. Y peor aún, que se siga acumulando dentro de la situación. ¿Qué acumulamos nosotros? ¿Qué es lo que realmente acumulamos? Acumulamos tragedias que nos han sucedido y no podemos, y no las drenamos, no las sanamos. No somos resilientes frente a entender y decir, mira, esto pasó. Hay gente que acumula odios, acumula rencores, acumula dolor. Hay gente que está acumulando dolor porque sufrió muchas cosas, pero nunca pudo hablarlo con nadie, nunca sucedió nada. Acumuló situaciones que nunca arregló en la vida, cosas que dejó pasar, que se debió arreglar con alguien, que se debió solucionar y no lo permitió. Situaciones muy personales que lo dejó pasar y no arregló la situación en su debido momento. Empezó a acumularse. Y la primera, y una de las enseñanzas puntuales hoy, y es que no podemos dejar acumular las cosas. O sea, hay cosas que no las acumulemos, hablémoslas. No las acumulemos, busquemos cómo solucionarlas en el momento correcto. Yo siempre doy un consejo, es que la papa caliente, la aprendimos de un predicador, no, la papa caliente no se coge con la mano. O sea, dejémosla enfriar un poquitico, pero arreglémosla. O sea, hay cosas que no puedo arreglarlas ya porque estamos ofuscados, y pueden empeorar la situación. Y pueden empeorar la situación, pero sí, definitivamente hay que buscar la manera de tener un tiempo de buscarla, pero no dejarla pasar. No, pues el tiempo lo sana, el tiempo lo sana, pero tengo que empezar a llegar, sentarme y pedir perdón, reconciliarme, reparar, si hay que reparar, reparemos, pero definitivamente no hay que acumular, porque se acumula, y cuando se acumula ahí hay un problema. Muy bien, hay varias frases. Una, es más inteligente el que perdona que el que ofende. Claro está, o sea, es una frase que se explica solita. Hay otra que me encanta y dice, puedo no ser responsable por lo que me hicieron, pero soy responsable de mi respuesta. O sea, si me hicieron daño, una cantidad de cosas, ok, está bien, pero mi respuesta a ello, de eso sí soy responsable delante de Dios.
de eso, ahí, donde yo digo, voy a hacer esto, voy a una de estas acciones que creemos que no son pensadas, pero de alguna manera en nuestra mente se consideran como posibles y viables, ahí es donde tenemos que empezar a ya ser más responsables delante de Dios. Aquí tenemos varios saludos importantes. Aquí saludamos, aprovechamos de saludar a mi hermano César Guerrero con Guerreros del Sabor allí en Chapinero Alto. Excelente comida, espectacular, mejor dicho, ya con muchas ganas de volver a ir. Mi amada Fanny Carrión, muchas bendiciones, que el Señor te bendiga grande y poderosamente. Nos alegra mucho tenerte hoy en nuestro devocional. Mi pastor Andrés Hernández dice, ¿es bueno drenar con la misma persona o decirle lo que me molesta o no es prudente? Sí, es una pregunta muy interesante porque tiene que ver especialmente con el momento. Una cosa es reconciliar, arreglar o solucionar la situación y otra cosa también es drenar. Sí. ¿Por qué? Porque si yo estoy airado, ofuscado, estoy acumulando cosas, si yo hablo con una persona y no dreno primero esa rabia, no dreno esa ira, no dreno ese enojo que tengo, entonces lo que voy a terminar en ese diálogo con esa persona es terminar mal. O sea, esa rabia, esa acumulación de energía, esa acumulación de situación complicada que yo tengo que buscar desahogarla de otra forma a otras personas. No, perdón, a otras personas no, en otras circunstancias. Me meto con Dios, me meto en oración, hago deporte, hago alguna situación para bajarle a la temperatura. Sí. Si le bajo la temperatura, puedo dialogar con esa persona y hablar y reconciliar y mediar todo lo que está sucediendo. Pero si no le bajo la temperatura y si todavía estoy en una cantidad de cosas, lógicamente está mal. Ahora, el drenar o el intentar solucionar las cosas para no acumularlas con las personas que hemos herido o que nos han herido, lógicamente es fundamental. Trae sanidad. Trae sanidad. O sea, tengo que sentarme con la persona. El detalle ¿es el momento de hacerlo o no es el momento de hacerlo? Me parece aquí bastante interesante dejar esto claro, y es que debo discernir. Primero debo discernir si lo que estoy sintiendo y esa acumulación de energía viene por esa persona. Sí. O sea, darme cuenta si es precisamente porque a veces creemos que hay ciertas situaciones o dificultades que surgieron porque fueron la gota que rebosó la copa y decir, venga, sentémonos y hablemos, cosa que es bueno, igualmente solucionar, llegar a ese punto de lograr tener la comunicación y la empatía de hablar con esa persona sería espectacular. Pero discernamos, es importante discernir que alrededor hay muchas otras situaciones que pudieron haberme cargado y lo que yo hice fue detonar con esa persona. Pero en realidad, la raíz de la dificultad no viene con esa persona, sino viene de factores externos o internos muy míos. Entonces, si yo pretendo arreglar con ella, con él, o sea, con esa persona, sin discernir que afuera estoy viviendo otra cantidad de cosas que están detonando, entonces la persona va a decir, ok, sí, ya solucionamos y todo, pero de raíz no se solucionó el problema, entonces pueden caer en una posible futura, otra vez, ruptura emocional, o otro terremoto emocional, porque lo que está provocando esos terremotos no se solucionó en esencia. Sí. Se arregló la relación que se dañó, pero no se solucionó lo que está ocasionando los terremotos. ¿Listo? Aquí también tenemos, bueno, mi amada Ceci le dice, toda dificultad se debe solucionar a tiempo. Mi pastor Rafael Arias, lo importante no es ser sol, sino siempre una luz que alumbre ahí donde le pongan. Me parece que eres poeta. Sí. Aquí, bendiciones, amados pastores, mi pastor Oscar Moreno Ponte, muchas Perú, bendiciones de Pacasmayo, Perú. Pacasmayo. Muy bien, mi amada Fanny y aquí también mi amada Alexandra Ordóñez, muchas bendiciones para mi pastora también. Dice, esa muchacha que está en la clínica y el novio le dio un hachazo es cristiano. Bueno, tuvo que haber sido una noticia, mejor dicho, aquí. Le dio un hachazo. Sí. Y es cristiano. O sea, era la palabra, le iba a dar con la palabra que era la espada, pero... Lo entendió de manera literal. Sí. Wow. Bueno, muy bien. Cuando dijo afila el hacha, dijo, gracias, Señor. Listo. Aquí dice, ¿cuántas veces le debió agredir? Y mira hasta dónde llegó. Sí, precisamente fue una acumulación y el maltratador se forma. A menos de que de repente haya reaccionado y ya se podría evidenciar de una manera patológica, donde se dice, no, ya tocan aquí un proceso un poquito más profundo, donde requiere ya un control médico, porque pueden haber casos, pero en la mayoría, pues, se forma el maltratador. Dice, amén, eso digo, es muy cierto. Y eso es peor que la medicina. Dios los bendiga. Muy bien. Entonces, mi amor, mira, hay varios factores que pueden llegar a influenciar
el hecho de que nosotros o estemos explotando, Sí. permítame la expresión, como locos, o estemos experimentando implosión. Sí, perfecto. ¿Sí? Hay varios y tenemos algunos aquí y es una actuación inconsciente. Ajá. O sea, a veces sucede y no supimos. Hubo algo que perdimos en algún momento. Sí. Y esta situación de la parte inconsciente es una situación que muchos viven. O sea, están experimentando reacciones equivocadas o están acumulando cosas y no son conscientes de eso. Están trabajando eso y simplemente y esto también viene a varias razones. ¿Qué otra razón tenemos? Sí, ahora, pero Sí, en esta sucede algo que se llama secuestro emocional. Ajá, sí. Se considera que tenemos nosotros, digamos que dos aspectos que trabajar siempre, tanto la razón, que es la parte pensante, como la emoción, Sí. que es la parte que nos hace sentir. Emoción viene del término mover, que significa algo que me mueve a hacer. Entonces, la emoción es importante en el ser humano porque nos mueve a... Pero lo que nos mantiene, esto es motivación, pero esto es responsabilidad. Entonces, lo que a mí me mueve y me motiva a estudiar es que el salón es bonito, es que es gratis, o es que me pagaron o me dieron una beca, o porque es que voy a estrenar cuadernos. Esto es emoción. Pero razón es yo voy a estudiar porque necesito aprender. Ajá. Y esto va a ganar muchas veces a esto, en todos los aspectos de la vida. Entonces, emoción y razón. Secuestro emocional sucede cuando la parte, a veces se domina mejor porque cuando se quiere tomar buenas decisiones, se pretende que se tome una decisión con la razón, con la mente. Sí. Por eso necesitamos la mente de Cristo. Ajá. No dice el corazón de Cristo, dice la mente de Cristo, porque la mente es donde se procesan las decisiones. Entonces, esta mente racional aquí debe predominar sobre la emoción. ¿Cuál es la dificultad? Que aunque tenemos emoción y predomine la razón, a veces gana la emoción y carece la razón, entonces tomamos decisiones emotivas, pero no racionales. Eso le pasa a muchísima gente y no sé si a usted le está pasando de que de repente reacciona más con la emoción que con la razón. Entonces significa que no hay un control, porque está bien la emoción, o sea, todos podemos sentir cosas, pero no todo lo que sentimos está bien. No todo lo que sentimos es correcto, no todo lo que sentimos y no podemos, y estamos en una generación donde el sentimiento predomina, no la razón predomina. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Y no es cómo te sientes siempre, sino qué es lo que crees, qué es lo que piensas de esta situación, qué es lo que razonas con respecto a esto. ¿Está bien o está mal ese sentimiento que estás teniendo? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Te vas a dejar controlar de aquello? Entonces, lógicamente, es ahí el autocontrol emocional que se requiere. Claro, entonces, ¿cuál es la situación? Claro, pueden haber sentimientos, pero mira cómo lo dice la Biblia. Airados, que habla de emoción, pero no pequéis. Métale razón, métale mente, ¿sí? Dice, la otra palabra dice, el débil, diga fuerte soy. Diga fuerte soy. Le está colocando razón. Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya, ¿sí? Pedro, dime que me amas. ¿Me amas? ¿Me amas? Señor, sabes que te amo. Señor, sabes que te amo. Señor, sabes que te amo. Señor, aquí está la razón y es, bueno, ok, ahora ve y apacienta mis corderos. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta durante todo el proceso bíblico que aunque había emoción, Señor, pero ¿qué van a creer de mí si es que mira quién soy? No van a creer por lo que eres tú, sino por quién va contigo. No creas en la emoción, métele razón. A ver, gente de mente. Eso es importante. Entonces, cuando sucede esto y hay acciones inconscientes, porque cuando se baja el calor del momento, cuando ya vuelven a la situación, llega la mujer, llega el hombre y dicen, perdóname. Sí. En realidad yo no quería herirte, yo no quería hacerte daño, pero lo hice. Y está bien, o sea, pero yo pienso ahorita y nada excusa mi comportamiento, pero lo hice. Entonces, si se habla a tiempo y si se logra solucionar y se empieza a tener luz sobre que la emoción te está ganando y no la razón, pues es allí donde la persona ya a la siguiente vez se debe controlar aunque la emoción le intente ganar. Dice aquí un comentario, cuando esta mujer aguantó solo por el testimonio, aquí es difícil poder abrir el corazón, porque a veces se quiere y se pretende vivir para terceros, pero no procesar internamente lo que se necesita procesar y formarnos como personas integrales, como lo habla en Timoteo. Dice, procura con diligencia presentarte ante
Dios. Como obrero que no tiene que avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. O sea, que la palabra ha hecho la obra en su propia vida y por resultado el testimonio será bueno. Pero cuando pretendemos dar una cara, mostrar que está todo bien, pero en realidad por dentro no lo está, pues digamos que en cierto aspecto se puede pensar como un tema de hipocresía. Es que se piensa mucho por terceros, se trabaja mucho por terceros y hay gente que somatiza, guarda y acumula y solamente es porque por el testimonio, o sea, y está bien, o sea, yo no puedo reaccionar mal. Debo cuidar el testimonio. Debo cuidar el testimonio. No aparentar el testimonio. Y esas son dos cosas diferentes, o sea, debo cuidar el testimonio, significa que yo no puedo reaccionar de manera equivocada nunca, más si soy pastor, líder, ministro, cristiano, el solo decir soy cristiano me coloca a mí en un cuidado de mi testimonio, yo no puedo estar violentando ni eso, como el muchacho que le mete la hacha a la muchacha y ahí está el comentario, pero era cristiano, o sea, ¿cómo un cristiano va a reaccionar de esa manera? Obvio, tenemos que cuidar el testimonio, pero no podemos aparentar cosas que no son. O creer que porque somos cristianos está todo logrado. Está todo bien, entonces significa que más cuidado tenemos que tener especialmente con nuestras malas emociones, nuestras malas reacciones, porque somos controlados por la parte emocional. Ok, entonces aquí como resumiendo ese puntico de estas acciones inconscientes, y es porque tenemos la parte emotiva sobre la parte racional. Sí. Por eso a las mujeres nos tildan, y aquí yo creo que voy a avanzar con otro punto de una vez, y es que son las diferencias entre hombres y mujeres, porque dicen que las mujeres tenemos la tendencia a reaccionar de manera más desenfrenada que los mismos hombres, y se puede considerar por un aspecto de que las mujeres somos el hemisferio derecho, creo que los dos, y el hombre solamente uno de los dos, porque es la parte más global, tiene una visión global de la vida, pero las mujeres nos fijamos mucho en los detalles. Entonces, al fijarnos en los detalles, la parte emotiva florece más que la razón. Esto hablándolo desde el plano de la normalidad, aunque no sea correcto, ¿ve? Sí. Y no todas las mujeres nos pasa eso, o sea, sí está bien, hay cosas emotivas, pero sobre todo pongámosle razón a esto y hablemos de manera inteligente. Y el concepto que hay para el varón es que el varón no habla de sus emociones y sentimientos porque para él no es tanto eso, sino la parte de la razón. Por eso, de alguna manera, yo pienso que fue diseñado por Dios a que tuviera esta parte racional un poquito más fuerte que la emocional, pero no significando que las mujeres no tengamos razón, sino que culturalmente nos dijeron que así era. Los dos niños van corriendo, niño y niña. Ambos se cayeron, se pelaron las rodillas. Al niño se le dice, párese, sea macho, sea hombre. ¿Por qué? Porque los hombres no lloran. Y si llora, es una niña. Entonces la niña sí llora. O sea, la niña sí llora y entonces ¿en qué lugar queda la niña? La niña también se cayó, se golpeó. ¿Y qué se le dice a la niña? Levántese porque las mujeres no lloran y si llora es un niño. No, a la niña se le dice, ay, mi princesa, piso malo, pao, pao. Malo nené. Que no, que es que me enredé, zapatos malos, y se le está diciendo, la culpa no es tuya, ¿cierto? No es un asunto de que tú no viste por dónde caminaste, sino la culpa es del piso, la culpa es de los zapatos, la niña creció, ya no es el piso ni los zapatos, ahora es el esposo, el gobierno, la iglesia, Dios o el diablo. Sí. Y mucha gente vive de esa manera. Es que hay muchísima gente viviendo de esa manera y lamentablemente no estamos asumiendo ciertas responsabilidades y a nivel cultural nos han enseñado eso, de que el hombre tiene que guardar cosas, la mujer se le permite explotar, se le permite desarrollar cosas, pero el autocontrol, llegamos a Cristo y en Cristo Jesús tenemos que experimentar un autocontrol, tenemos que experimentar el manejar muy bien nuestras emociones y el no permitirnos ni guardar cosas ni explotar tampoco de manera equivocada, porque eso es lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué sucede, mi amor? Y eso es algo que tenemos que ya en este último momento trabajar. ¿Qué sucede? El que la gente guarda y empezamos a entender las razones por qué la gente está guardando, ¿sí? Y acumula, y también tiene que ver mucho con el temperamento y el carácter de muchas personas y cómo fueron formados, porque hay gente que la crianza es fundamental, se le enseñó guarda, cuida, eso son tonterías, pero la persona no es que lo botó, no es que lo dejó a un lado, sino que lo guardó. No lo procesó. No lo procesó. Entonces, al no procesarlo, lo tiene guardadito y en algún momento le va a salir ya no como una cuestión, sino como un demonio, realmente como un monstruo que va a hacer muchísimo daño, se va a autohacer daño o va a dañar a mucha gente. Sí, mira, es como la comida. Si tú preparas un buen plato de comida y haces que la comida pase por el proceso indicado para que quede bien preparado, cuando lo comes, el organismo obviamente lo va a procesar de manera correcta y va a tener un buen metabolismo, ¿cierto?
Pero cuando la comida no es preparada bien, cuando no está cuidada, ni bien limpia, ni nada por el estilo, sino que se sirve un plato, imagínate comerte una mazorca medio cruda y un pollo medio crudo, y que ese sea tu almuerzo, ¿cómo lo va a recibir tú? Mal, muy mal. O sea, o te enfermas de alguna manera, o no lo comes, o sencillamente se pierde esa comida. Asimismo sucede con las emociones. Cuando no se saben procesar de manera correcta, pues donde quiera que se pongan van a hacer daño. Sí. Si no se procesan bien los escenarios, si el problema matrimonial no se maneja bien en casa, a puerta cerradita entre los dos, a donde quiera que se lleve este problema matrimonial va a hacer daño. Si se lleva a la iglesia y no se maneja bien, hace daño. Si se lleva al resto de la familia, a los suegros, hace daño. Si se lleva a los hijos, hace daño. Entonces, donde quiera que se lleve ese problema, si no se procesó de manera correcta, donde quiera que lo pongan, y no se puede sencillamente dejarlo por ahí, bueno, tapémoslo. Sí. Dejémoslo en una ollita tapadito y a mí me pasó en Venezuela, uno deja una ollita tapadito sin conocer bien el contexto y decir, no, ya dejémoslo ahí, no va a pasar nada, pues va a pasar los días y se va a dañar. A mí en Venezuela me pasó algo que yo desconocía y es que hice un arroz, ¿sí? Y yo dije, ay, quedó un poquito, guardémoslo para la comida, buena costumbre colombiana, y lo guardé en el horno, en una casa donde nos estaban hospedando. Y al día siguiente, en la mañanita, eso fue en la noche, al día siguiente yo dije, ay, ven, vamos a sacar el arroz. Calentado. Y agarro y empiezo a moverlo y yo veo el arroz como un poquito extraño y yo veo, y era en tierra caliente y yo empiezo a moverlo y yo digo, pero tan raro, me da como la sensación de olerlo y lo veo así, yo digo, veo como que, esto va a dar un poquito de asquito, pero es una experiencia real y como que medio se mueve el asunto y yo digo, pero ¿qué pasó acá? Y lo veo y pues obviamente no me da el deseo de probarlo, lo huelo y yo digo, pero ¿qué es esto? Llamo a la hermana que nos estaba hospedando y le digo, mira mi amada, pero no entiendo qué pasó. Y dijo, se le llenó de gusanos el arroz. Y yo, ay, ¿cómo así? Yo dije, menos mal no probé eso porque, uy, no. Y me dio me dio tanta repulsión que yo no pude comerlo, obviamente, o sea, no pude comer nada más después, o sea, eso se botó, pero no pude comer después de eso, aunque se haya preparado algo, no lo pude comer, no pensaba en eso. Que me diste, ¿no? Sí, ¿fue lo que te hizo daño? Entonces, yo pensaba era en eso y lo único que venía a mi mente era esa imagen de ese arroz lleno de gusanos. Así pasa con una emoción. Creemos que por guardarla y dejarla ahí, no le digamos nada a nadie, estamos haciendo bien. Se nos puede estar dañando, que porque lo damos así, también se puede estar dañando. O sea, hay muchos factores externos y muchas situaciones que creemos que la estamos manejando bien y no las estamos procesando. Así que esto es importante. Sí. ¿Y cómo procesamos cosas? Porque es que definitivamente tenemos que buscar. Hay gente que está acumulando y ha acumulado muchas cosas, tal vez cosas que ya no puede arreglar, cosas que ya sucedieron, que ya no está la persona, que llega ahorita a hablar con alguien que me hizo daño hace 20 años y ¿para qué? Que me quedo debiendo 50 pesos. ¿Y para qué voy a hablar con alguien de hace tanto tiempo? ¿Para qué voy a tratar con ciertas cosas que ya pasaron? ¿Sí? Porque ya es obvio no hacerlo, pero lógicamente el acumular aquí. Entonces, pero la inteligencia de decir, voy a procesarlo, voy a dejar que voy a procesarlo, voy a trabajar. O sea, ya listo, se solucionó y cierro esa cuenta. Sí. Y ya, porque a veces es como el pagadiario, ¿no? Sí. Entonces, hay una deuda, o los de la moto, no sé cómo se puede interpretar esto en otras ciudades o países, y es el pagadiario, la cuota del, ¿cómo es que se llama así? Sí, el pagadiario, el diario, gota a gota. Gota a gota, eso. Y es como que hay una deuda, alguien tiene una deuda con nosotros y nosotros todos los días estamos ahí, sí, cobrando intereses. Y usted me dijo y tal cosa, y es que yo recuerdo cuando mi papá, cuando mi mamá, y dice la persona, yo, ¿qué culpa tengo de lo que a usted le hicieron? Sí, pero es que tan, y como un gota a gota, como un pagadiario, y le manda desde la moto todos los días. O algunos que nosotros les tenemos una deuda y esa gente, nosotros somos esa persona que estamos ahí todos los días. Claro, pero es que usted me dijo, claro, pero es que tal cosa. Y eso es malo. Es totalmente, hay que buscar la manera de no permitir eso. Y definitivamente hay una manera de drenar, para mí, que es una de las mejores, es cuando aplico la palabra en mi vida. Bendecid a los que os maldicen. Estoy drenando, o sea, no guardo nada. Me maldijeron, me trataron mal, me ofendieron, me trataron, entonces los bendigo. El hablar, Dios, todo esto es una aplicación de sanidad.
Todo esto es una aplicación de la señal. Por si yo me levanto y me han maldecido y yo me levanto mi voz y digo, Señor, bendigo a Pepito Pérez, me trató mal, me dolió lo que me dijo, pero lo bendigo, que le vaya muy bien, que le vaya bien en todo lo que haga, que prospere más que yo lo que estoy prosperando. El decir eso, lógicamente, me sana a mí. Sí. No es por eso. Y rompe Y maldiciones. rompe una cantidad de cosas. El pedir perdón. Y el perdonar es fundamental. Yo perdono, yo entiendo por qué lo dijo. Y aunque no lo entiendo, yo perdono. Yo perdono a Julano, perdono a Sultano. Y el buscar perdón, o sea, el aplicar la palabra en mi vida es clave. Pido perdón, busco el perdón, busco la reconciliación. Necesito que Dios sane en mi vida cosas que nadie más va a poder sanar. Porque hay heridas tan grandes que por más de que venga la persona y me diga, mira, reconozco mi error, reconozco cómo hago para repararlo, uno va a decir, no, o sea, me dolió mucho, realmente está aquí. Necesito el Espíritu Santo con su bálsamo, curando mi alma, sanando mi espíritu, diciéndome, aquí estoy, necesito sanar esto, no lo puedo acumular, no puedo dejar la herida abierta, tengo que empezar a tratarla inmediatamente, porque definitivamente no puedo permitir que esto crezca en mi vida, no lo permito. Que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, o sea, antes de que pase un día, busco reconciliarme. Si es con una persona cercana, lógicamente tengo que buscar la reconciliación, porque no puedo permitir otra cosa. Necesito que Dios obre en mi vida y me llene de eso. Y no sé cuánta gente en ese momento está llenando acumulación, y yo hablaba del término de drenar, porque tenemos que drenar eso. Y la mejor manera de drenar eso es en presencia de Dios. Sí, total. O sea, meterse dice, en su habitación. A mí me encanta eso, porque alguien tiene que meterse en la intimidad con Dios, y alguien necesita intimidad con Dios, porque en la intimidad con Dios nos desahogamos. Y es muy resiliente, en realidad, el proceso el mecanismo de orar y hablar con Dios, porque no eres juzgado, no eres condenado. Tú puedes llorar, puedes entregar tu alma y hablar. Y mira que es un proceso resiliente donde muchas veces uno ora. Mira, yo creo que uno muchas veces ora y habla con Dios, pero también está, no sé, esto puede sonar muy humanista o bueno, pero no quiero que se malinterprete. Y hasta con uno mismo. O sea, uno habla con Dios y como que Dios nos hace recapacitar, y uno está orando, Señor, pero ¿por qué esa persona me hizo eso? Pero tal cosa, pero la otra. Y al final, sí, Señor, gracias, porque yo sé que esa persona está pasando por un proceso difícil, seguramente no lo entendió, seguramente yo lo tomé para mal. Entonces, como que es un proceso tan sanador, tan resiliente, que es lo mejor que podemos hacer. Sí, es que definitivamente es eso. Y tenemos que buscar la manera y la forma realmente de no permitir que nada de este viejo hombre, y aquí voy a esta parte de la palabra, dice la Biblia, que al viejo hombre, y esto lo hemos repetido y quiero que se nos quede en el corazón, y es que definitivamente tenemos que hacer crucificar la carne, esta carne que acumula cosas, que somatiza, que guarda y que trae ese terremoto y que afecta tanto a la gente cuando llega el terremoto por esa acumulación de esa fuerza interior que hay, de esa energía mala que a veces uno tiene. Empezamos a entender y a comprender que a estos malos deseos hay que crucificarlos, que no podemos permitir nunca que nuestra humanidad nos gane a nuestra espiritualidad. O sea, que está bien la humanidad, está bien sentir todo lo que sintamos, pero no es una cuestión de dejarlo guardado y que algún día explote, porque hay cristianos que lo hacen. No, pues yo tengo que perdonar y perdono, pero en sí definitivamente lo estás guardando, está aparentando un perdón, pero no está realmente perdonando. O sea, tenemos una humanidad, pero esta humanidad no puede estar por encima de nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad, el Cristo que vive en nosotros, tiene que crecer. Y a la carne, a estas reacciones, a guardar tantas cosas, a esta acumulación, hay que ir a la cruz. Hay que ir a la cruz y crucificar, dijo el apóstol Pablo, juntamente estoy con Cristo crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y frente a ese principio, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No puedo permitir, estas que son todas hechas nuevas en Cristo Jesús, es maravilloso, porque así deberíamos vivir todos los días. Claro. O sea, hay cosas que ya no puedo permitir más con el pasado, ni con el dolor, ni acumular. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Cristo vive en mi vida. Él crece, el carácter, el temperamento de Cristo a través del fruto del Espíritu Santo vive en mí. Amor, gozo, paz, paciencia. Eso está en mi vida. Eso hace parte del fruto del Espíritu Santo en mi vida, y no puedo seguir comportándome como personas
carnal en vez de ser espiritual. Yo creo que valdría la pena poder formular en algún momento, no sé si para mañana o algo así, con aquellos factores o aquellas herramientas que nos van a ayudar Sí. a ser resilientes y a procesar estos escenarios y evitar, cómo evitar, porque ya hablamos sobre qué es un terremoto Sí. emocional o cómo es este tema de la implosión y de la explosión de estas malas reacciones. Ahora entendimos las razones que pueden ser factores de crianza, culturales, también hay otro que estamos preparados o programados para la violencia, creemos que la violencia es el camino, creemos que el grito, el insulto, la manipulación es el camino. Entonces, entendimos las razones. Ahora, ¿cómo podemos tener ciertas herramientas para lograr pasar por todo esto? ¿Cómo lograr drenar? Porque tú mencionaste algo muy importante y es que hay ciertas herramientas o escenarios que nos pueden ayudar a drenar. Algunos están tan estresados es porque están muy encerrados en la casa. Sí. Entonces, la recomendación es siéntese y hable con la familia, empiecen, no, o sea, sí, hable con la familia todo lo que quiera, pero salga. Sí. Vaya a un parque, vaya a un lugar, empiece a trotar, haga actividad deportiva, haga deporte, haga diferentes cosas. Algunos otros lo que necesitan es tener un ayuno, mejor dicho, hasta que Dios diga. Otros necesitan hacerse un buen tiempo de retiro y decir, bueno, o sea, cada persona puede aislarse. Hay gente que necesita aislarse. Decir, hay otros que necesitan socializar más. Sí. Entonces hay diferentes herramientas que yo creo que valdría la pena y miramos a ver cómo podría generarse ese espacio, obviamente en los devocionales, para hablar sobre aquellas herramientas que nos pueden ayudar a drenar y a pasar para tener procesos resilientes. Claro que Entonces, antesitos de que vayamos ya finalizando y que vayas orando, yo quiero que por favor nos vayan contando desde dónde nos están escuchando, ciudad, país, cuéntenos desde dónde nos están escuchando. Y aquí aprovecho de saludar a mi madrecita hermosa, que se encuentra allí conectadita. Sí, allá ahorita decía que a mi hijita preciosa, gracias por ser tan realista, y decía que a mi yernito, a mi yernito. Entonces ahí que muchos saludos nos mandaban, pero entonces aprovechamos de saludarlos de manera muy especial. Y a Bolívar Llanes, que están muy juiciosos allí conectaditos. Ya pronto los vamos a tener a los dos aquí con nosotros en el devocional, así que muy preparados para tener esta interacción con ellos bien espectacular. Cuéntenos mientras tanto, por favor, desde dónde nos están escuchando. Y mi amor, ¿tú cómo ves todo eso? O sea, en realidad hace falta, ¿no? Sí, hace mucha falta y vamos a finalizar aquí orando, porque necesitamos orar, necesitamos empezar a entender de que hay cosas que están ahí y tengo que buscar la manera de drenarlo, de sacarlo, de perdonar, de ser resiliente, de buscar la manera de decir, no sigo más con esto, no puedo seguir acumulando esto, no puedo seguir desquitando con gente, no puedo seguir reaccionando de manera equivocada. Tengo que empezar a buscar la manera de realmente de hacer una sanidad en mi alma, de limpiar, de crucificar, de ir a la intimidad con el Señor y decir, aquí crucifico esta carnalidad. Porque carnalidad no estamos hablando de pecados sexuales o de pecados morales, sino estamos hablando realmente de reacciones equivocadas, de un carácter no controlado, de emociones no controladas y una cantidad de cosas. Tengo que ir a la intimidad del Señor y decir, no, aquí crucifico esto, aquí perdono, aquí voy a definitivamente a dejar pasar eso. Yo no puedo seguir viviendo lo que estoy viviendo, no puedo seguir acumulando esto y necesitamos del Señor en nuestra vida. Y es que la palabra, cuando habla de los pecados de la carne, adulterio, fornicaciones, iras, contiendas, todo como que lo coloca en la misma. Y creemos que el pecado más grande o el pecado, el hermano cayó en pecado porque entró en adulterio, fornicación. Y creemos que ese es el pecado del cristiano. Pero en realidad hay muchos otros pecados en el mismo nivel de categoría, llamémoslo así, o de importancia, tanto como lo fue un adulterio, una fornicación, una infidelidad, o fue el quitarle la vida a alguien. Tanto fue así como cualquiera otro de los pecados, y es chismes, groserías, que nosotros ofendamos, que hagamos una cantidad de cosas. Entonces, a veces pensamos que el pecado se refiere solo a eso, pero en realidad el pecado está hablando de muchos caracteres de la carne. Así que, bueno, mira, aquí mientras que ya vamos a orar, desde Perú, mi pastor Henry Tongo, muchas bendiciones, estudiante de Reims University, así que muy contentos de tenerte. Desde Venecia, Julie Franco, Venecia, Italia, no, Venecia aquí en Bogotá, tu juelito, pero nos estás escuchando desde Venecia, así es. Saludos desde Bogotá, Ruth Janet, mi amada Janet, qué bendición, talento increíblemente grande. Saludos desde Bogotá, desde Mosquera, Cundinamarca.
También nos están escuchando desde Venecia, Venecia, Bogotá también. Yo pensé que ya Jenny estaba por allá en Italia, pero bueno, Venecia, Bogotá y desde diferentes lugares que sabemos que están allí bien conectaditos. Sigan dejando sus comentarios, por favor. Y vamos, no, que sí, que en Italia, dice Julie Franco. Bueno, gloria a Dios por eso, qué humildad. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a realmente a drenar y a buscar esta manera de no permitir este terremoto. Porque después ya es tarde, después ya hacemos mucho daño. Catástrofe, sí. Pérdidas. Sí. Señor, bendigo en esta mañana la vida de todos los que hoy están muy pendientes, escuchando y viendo esta transmisión. Entendemos, Dios, de que hay reacciones que no podemos permitirnos, que hay situaciones que no podemos acumular dentro de nosotros, que hay cosas que tenemos que empezar a ser resilientes, a sanar, a perdonar, a superar. Hay cosas que ya no debemos permitir que se sigan acumulando en nosotros. Déjanos, Señor, tener una claridad de intimidad contigo, de meternos contigo, de ir ante ti, Señor, y no permitir más que la obra de la carne reine sobre la obra del Espíritu, Señor. Que tu Espíritu crezca en nosotros, que tu unción crezca en nosotros, que tu vida crezca en nosotros y que podamos comprender y entender la importancia, Señor, la madurez, el crecimiento de lo que tiene que ver, Señor, tener tu vida en nuestra vida. Para que día tras día seas tú el reflejo de nuestras reacciones y no, Señor, la carnalidad sea el reflejo de aquello. Que día tras día seas tú reflejando cuando hablamos, cuando decimos, pero también cuando reaccionamos y entendamos, Señor, que nuestro corazón está limpio, está sano, está totalmente correcto delante de ti. Ayúdanos, Señor, a sanar, a perdonar y a drenar todo aquello que tal vez lo hemos acumulado. En tu nombre es así, Señor. Bendigo la vida de todos los que hoy están aquí, sus hogares, sus familias, sus trabajos, sus negocios, todo lo que van a hacer hoy, Señor, serán bendecidos. Y de parte de aquí, Señor, de nosotros, bendecimos la vida de todos y creemos, Señor, que el día de hoy será muy, pero muy bueno y será extraordinario, lleno de tu bendición en todas las áreas. Muchas gracias, Señor, porque sé que es así. Amén y amén.